socializar acá, así le ayudamos a Sergio. Hola, profe. ¿Qué tal? Con respecto a las boletas de Sí. luz, supongo que dicen. Ujú. Al principio dice como que se encuentran nomás las boletas y no dice que se reciben, dice, pero no dice en ningún momento que se pagan. Ujú. Em, y hoy dijo la profesora que bueno, que si no dice que no se paga, no se paga nada. Porque, por ejemplo, nosotros habíamos puesto que se paga con el fondo fijo porque no Mm. superaba el monto, pero como no especificaba. Y ¿Viste, después al Sergio? Ahí te final están dando el dato del día. El dato del aparecen día. esas dos boletas. Mm. Después Pero no. esas dos boletas aparecen ¿cómo se llama? Abajo para hacerlo del fondo fijo, como que ya están pagadas. No sé si quizás la pagó dos veces o algo. Igual yo todavía no hice, pero lo Pobre estaba Sergio. por Se hacer, va con más pero preguntas que... quizás le surgió ese inconveniente. Se va con Bueno. más duda que... Pasa, yo creo que con hay un respuestas. tema también acá. Yo creo que el 95% de los grupos está recién por la tercera o cuarta operación del caso y Sergio ya cerró el primer mes y ya está por hacer los balances más o menos. ¿Eh? Claro, Sergio, profe, disculpe, aquí tenemos. es que Sí, sí. tenemos ese problema, digamos, porque suponemos que nos paga, digamos, y ese importe no sabemos dónde está, digamos, como que se está perdiendo, porque si no pagara tendría que formar parte, digamos, de su arqueo, digamos, de lo que tiene efectivamente. Aparecería con el recuento de billete, digamos. Claro, o sea, si no está pagado, no forma parte de la rendición. Ese es el tema. Si vos encontrás Claro, boletas que están impagas, no forman parte de la rendición. La rendición es la plata que hay en efectivo más las boletas pagadas con el fondo fijo. claro, claro. Y la suma de esos dos te tiene que dar el total. Encima buscamos por ahí si había problema de que se haya imputado con anticipo, porque eso es la política y no hay nada de eso tampoco en la liquidación de los sueldos y eso también. Y cuando reponen Además, tiene en otro la problema. rendición, el tema de la Sí. rendición del cheque, digamos, por el fondo fijo, aparece por ese importe y ahí es donde que se pierde esos 6.000, digamos, no sabemos dónde se imputa, por el momento, digamos. Pero es cuestión de volver a leer nuevamente hasta encontrar la Sí, falla, yo es digamos. que cada vez que me explican la operación me cambian una palabra y ya me cambian otra del, porque si vos me decís se pierden, no sé qué significa se pierden, pues si se pierden es porque tiene un faltante, pues. Llegado el caso, si no logramos resolver la incógnita, ya como se creó este misterio del fondo fijo, la clase de repaso vamos a analizar esa operación, a ver qué pasó. Igual si en el parcial llega a entrar a fondo fijo, algo con ojo cerrado el práctico. No, pero a ver, esta situación es muy puntual del caso de gabinete, porque de vuelta no es habitual, y no, ya lo dije, no corresponde, vos podés encontrar boletas impagas Claro. en lugar del tesorero, pero no corresponde que el tipo te las incluya en una rendición de fondo fijo si no las pagó. ¿Qué va a Porque rendir si no está pagado? van a aparecer en el arqueo, como que está en la boleta en el arqueo, pero no en la rendición. Claro, eso es lo raro acá. Pero lo que sí tienen que tener en cuenta, ojo, que independientemente si está pagado o no la boleta, o sea, las facturas hay que registrarla en la contabilidad. Quedará como una deuda en todo caso, pero vos tenés que reconocer el Claro, gasto por la luz. claro, en su momento anterior, antes de la rendición, aparecen, digamos, las boletas, pero no dice que se pagan, digamos, y en la rendición aparecen de vuelta las facturas, pero no dice nada de que se pagó. No sé si se Mm. explica. Sí, 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 entiendo perfecto. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a dejarle ahí, bueno, veremos, sigan socializando entre ustedes cuando, a medida que vayan llegando otros compañeros a la operación del fondo fijo, cómo resuelve cada uno. Y llegado el caso, si sigue el misterio para el día de la clase de repaso, vamos a analizar con lujo de detalle las operaciones esas de las facturas de luz en la clase de Para la repaso. clase que viene, Juan, que traiga resuelto cada uno y Claro. socializamos. Socializamos y hacemos. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. ¿Sí? Sí, sí. Bien, bienvenidos a todos. ¿Sí? Bien, ya somos 52 de vuelta, Javi. De a poquito van volviendo los desertores.
Vamos a continuar con la unidad 14. Vamos a hacer el último ejercicio de subsistema tributario. El 14.3, ¿sí? Si me dan un segundito, ya comparto con ustedes la pantalla. Y arrancamos. Bien. Ahí se ve, ¿no es cierto? Sí, se sí ve, se ve. profe. Se ve. Bien. Entonces, hoy vamos a desarrollar el 14.3, descansar SRL. Es bastante cortito, o sea, en realidad, más que nada, seguir practicando minutas, que yo sé que a ustedes les encanta. Me han pedido por privado que hagamos más minutas contables, entonces busqué este ejercicio que tengo que hacer como 4, ¿sí? Objetivo del ejercicio, que los alumnos logren aplicar los conocimientos adquiridos, comprender la integración de los subdiarios con el libro de diario general. Este para los que van al recuperatorio el primer parcial, ¿sí? Ese punto del objetivo está pensado para eso. Visualizar la importancia de las minutas contables como documentación de respaldo y formular y analizar políticas contables particulares de su sistema impositivo en un sistema de registración indirecta. Ok. La tarea. Conforme a los subdiarios suministrados, diseñar la minuta contable de integración al diario general, registrar los asientos resúmenes en el libro de diario general, confeccionar la minuta contable de posición mensual de IVA e impuesto a los ingresos brutos y formular 3 políticas contables particulares del subsistema impositivo. Elementos control, archivo y reconocimiento. Bueno, avancemos. Descansar SRL con domicilio legal en la ciudad de Resistencia tiene como objeto principal la compraventa de colchones. Se encuentra inscripta en el IVA como responsable inscripto e impuesto sobre los ingresos brutos en la provincia del Chaco. Organización administrativa, cuenta con varios departamentos, compra, venta, contabilidad general e impuestos. Organización contable. La empresa lleva sistema de registración indirecto, utilizando los libros IVA compra y IVA venta como registros auxiliares. Contabiliza las operaciones mediante un asiento resumen mensual, cuyo comprobante es la minuta contable. Para relacionar los subdiarios se utilizan cuentas de enlace de movimiento, ¿sí? Bien, vamos a hacer una pausa acá, antes de que se desmayen. ¿Qué pasa con los libros impositivos? Dijimos, ¿sí?, hasta la clase pasada, que los registros impositivos no tienen ninguna relación, o sea, funcionan por afuera de la contabilidad, ¿sí? Y eso es así. Los registros impositivos no forman parte del SIC. Y también mencionamos que la única vinculación que puede existir entre los registros impositivos y los registros contables era la del control, ¿sí?, control cruzado que podíamos realizar entre los registros impositivos y los registros contables. Específicamente, podíamos verificar que los saldos de los mayores de las cuentas IVA débito fiscal e IVA crédito fiscal coincidan con los totales de las columnas de IVA del libro IVA compras y del libro IVA venta, ¿sí? ¿Recordamos hasta ahí? Entonces, esa es la situación general, ¿sí? Los libros impositivos no tienen nada que ver con el SIC y la única vinculación posible es a los fines del control cruzado, ¿sí?, entre ambos registros. Ahora bien, existe la posibilidad, si así lo decide el ente, de que los libros IVA compra y libro IVA venta funcionen a la vez como subdiarios. Si el ente decide que va a utilizar un sistema de registración indirecto y a su vez decide que los libros impositivos van a funcionar a la vez como subdiarios, entonces, y solo en esa situación, los libros impositivos se transforman en libros contables. ¿Por qué? Porque van a funcionar no solo como libros impositivos, sino que también van a funcionar como subdiarios. Entonces ahí se convierten en registros contables. Pero es una situación excepcional que va a depender de lo que decida el ente. La general de la regla es lo que dijimos siempre, de que los registros impositivos no tienen nada que ver con la contabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este ejercicio, lo que se nos presenta, no tenemos que registrar, no vamos a hacer la registración. Lo que tenemos es directamente, nos suministra el planteo, si tienen ahí ustedes en el PDF de la guía,
los libros que ya están registrados, los subdiarios que ya están registrados de compras y de ventas, y lo que nos pide la tarea es que en base a esos registros suministrados nosotros confeccionemos las minutas del asiento resumen. Entonces, estos son los libros que tenemos, o mejor dicho, lo que serían las impresiones de los libros, de los subdiarios, ¿sí? Que funcionan tanto como registro impositivo como a la vez de subdiarios. Fíjense que el diseño es prácticamente idéntico a lo que habíamos visto en la unidad 7, ¿sí? Cuando vimos el sistema de registración indirecto, pero hay algunos agregados. Se agregan algunas columnas, muy poquitas, que se agregan justamente para poder cumplir con la norma impositiva, es decir, para poder agregar al registro la información que estaría faltando para cumplir con el contenido que establece la norma impositiva. ¿Cuáles son esas columnas? Las que incluyen datos referidos al contribuyente, ¿sí? Tanto a los proveedores como a los clientes. Entonces, ahí fíjense que, si bien la primera parte, nosotros en el libro, en los subdiarios común y corriente, los subdiarios netamente contables, teníamos una columna para la fecha, otra para el comprobante, otra para la operación y después teníamos el total control. ¿Sí? Bueno, acá tenemos esas columnas, pero además vamos a agregar el nombre, o sea, la razón social del proveedor o del cliente, la quit, su condición frente al impuesto al valor agregado, y el total control, en lugar de ser una sola columna, acá la tenemos dividida en 3. El total control está dividido en grabado y no grabado, o grabado y exento. ¿Sí? Porque recuerden, acá ya tenemos que no solamente vamos a registrar del punto de vista de la contabilidad, sino que además tenemos que registrar respetando la norma impositiva. Entonces, vamos a agregar algunas columnas que no estaban en el rayado tradicional. Pero es solamente eso, a los fines de cumplir con contener toda la información necesaria o que solicita o requiere la norma impositiva. Después, una vez que empezamos con cuentas deudoras y acreedoras, es exactamente igual a los rayados que hemos visto siempre dentro de lo que era el sistema de registración indirecto. No hay nada nuevo ahí. ¿Sí? Fíjense que tenemos, como siempre, en el de compras vamos a tener mercadería, IVA, ¿sí? Y después cuentas varias con doble columna y las acreedoras lo mismo. Proveedores, la cuenta de enlace, en este caso sí que era de movimiento, por lo tanto es compras al contado, el IVA débito, por las devoluciones, y cuentas varias, doble columna otra vez como siempre. O sea, la parte de columnas no cambia, lo que cambia es la primera parte del registro, donde a las columnas que rayábamos siempre o tabulábamos siempre, vamos a agregar estas columnas con información de índole impositiva. ¿Sí? Quit, condición frente al IVA, ¿sí? Neto exento, grabado, el total facturado, ¿sí? Pero hasta ahí nomás. No es que cambia demasiado, no es que tienen que estudiar algo completamente nuevo. Es lo mismo con el agregado de algunas columnas para contener toda la información impositiva. Bien, dijimos, en este ejercicio no nos vamos a detener a registrar, ya nos dan la información registrada en los subdiarios. Lo que nos pide la consigna es, en base a estos dos subdiarios que tenemos, confeccionar la minuta del asiento resumen y ofrecer la registración o el asiento propuesto. Entonces, ¿con qué vamos a trabajar nosotros de esta información? ¿Sí? Con los totales. ¿Sí? Recuerden que para algo totalizábamos siempre los registros o cuadros o hojas de trabajo que confeccionamos a lo largo de este cuatrimestre, ¿sí? Porque la contabilidad trabaja con totales. Entonces, en base a la información que tenemos en los subdiarios, vamos a confeccionar las minutas. Minutas que a esta altura ya tienen que estar dominando, ¿sí? Vamos a pasar entonces a la primera minuta del asiento de integración o asiento resumen del subdiario de compras. De nuevo, tenemos un encabezado, datos de la empresa, fecha, el título de la minuta, el número de la minuta, ¿sí? Quién emite, quién recibe, y vamos al cuerpo. En el cuerpo lo que vamos a volcar son los datos resumidos provenientes del subdiario de compras. Entonces, acá yo vuelco, ¿sí? Las cuentas y los totales que transcribo
de esa hoja del subdiario que acabamos de observar en la diapositiva anterior. Y en base a la información, ¿sí?, confeccionamos el asiento propuesto. ¿Sí? Mercaderías, IVA, crédito, proveedores, intereses, a proveedores, compras, IVA, mercadería. Por supuesto que ustedes podrían netear, si quieren, las cuentas de modo tal de que no se repitan en el debe y en el haber. ¿Sí? Pueden colocar ya el importe neto de mercaderías y el importe neto de proveedores, para que no figure mercaderías en el debe y en el haber y proveedores en el debe y en el haber. No está mal, o sea, sería lo correcto, ¿sí? Yo lo dejé así para que se vea después cuando ustedes lo analicen, tranquilos, que vean de que están columna por columna los datos que se transcriben del subdiario al asiento. Pero tranquilamente lo podrían netear para que no figure la misma cuenta en el debe y en el haber. Bien, la documentación fuente de la minuta, que va a ser la copia de la hoja del subdiario, ¿sí?, del mes, en este caso marzo 2018, y al pie de la minuta confeccionó, controló y recibió. A continuación vamos a ver entonces la minuta de integración del subdiario de ventas. ¿Sí? La otra minuta, el encabezado similar, va a cambiar el título obviamente, la numeración de la minuta, ¿sí?, el emisor es otro subsistema, y en el cuerpo lo que vamos a tener dentro de los datos es la información resumida del subdiario de ventas. Volcamos, transcribimos, ¿sí?, las cuentas que tabulamos o que imputamos en el periodo y sus totales, los totales mensuales. Y a continuación hacemos el asiento propuesto, ¿sí? Mismo criterio. Acá, de vuelta, se observa que hay cuentas que figuran tanto en el debe como en el haber. ¿Lo pueden netear? Sí, está perfecto. ¿Sí? Tranquilamente podrían netear los importes y colocar la cuenta solamente de un lado, por el neto. ¿Sí? La documentación fuente, en este caso, va a ser una copia del subdiario, en este caso de ventas, del periodo marzo, ¿sí?, que es la fecha en la que se confecciona la minuta. Y en el pie, confeccionó, controló y recibió. Hasta acá es como un repaso de lo que ya hemos visto en la unidad 7. ¿Sí? No vimos nada nuevo. Lo que se está viendo en realidad es cómo los libros impositivos pueden funcionar integrados a la contabilidad como subdiario. Y lo que tiene que quedar en claro es que si se da esa situación, se convierten en subdiarios. O sea, no tienen nada de extraño. O sea, el comportamiento es exactamente el mismo y lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo. Se registran las operaciones, se cierran los subdiarios, se totalizan, se transcriben, se confecciona una minuta con el asiento resumen del mes y se registra en el libro diario. O sea, el comportamiento, el tratamiento contable es el mismo. Lo que nos tiene que quedar en claro es prestar atención a qué decide el ente, si los libros impositivos van a funcionar integrados a la contabilidad como subdiarios o no. Pero de vuelta, tampoco es para asustarse. Lo único que tengo que saber es que si me dice que los libros impositivos funcionan integrados a la contabilidad como subdiarios, yo sé que tengo que registrar como si fuese, o sea, tengo que registrar aplicando un sistema de registración indirecto. Entonces aplico lo mismo que vimos en la unidad 7. Exactamente igual, no cambia. Con la salvedad de que a la hora de diseñar los subdiarios tengo que agregar un par de columnitas más para agregar la información impositiva que le faltaban a mis registros cuando son solamente contables. O sea, la quit, ¿sí?, nombre y razón social del proveedor o cliente, su condición frente al IVA, y el total control, en vez de ser una sola columna, tiene 3 columnitas con total facturado, grabado, neto grabado y neto exento o no grabado. Bien, vamos a la otra parte que nos hablaba de los devengamientos, ¿sí? Pasamos a la parte impositiva ahora. De vuelta, si me piden que hagamos la minuta con la posición mensual de IVA, lo primero que vamos a hacer es determinar la posición mensual. Para eso lo que vamos a hacer es mayorizar las cuentas de movimiento impositivas, ¿sí?, en base a la información que teníamos en los subdiarios. ¿Sí? Subdiarios barra
libros IVA, ¿sí? Recuerden que cumple una doble función acá estos registros. Son contables e impositivos a la vez. Bien, pero estoy dentro de la contabilidad. O sea, me voy a los mayores del subdiario, pasé la información al diario general y el diario general lo mayorizo, ¿sí? Y en base a la información de los mayores voy a confeccionar o mejor dicho, voy a determinar la posición mensual de IVA. Bien. Como datos adicionales, en el planteo me habla de el decreto 814. ¿Sí? ¿Qué es el decreto 814? Es un decreto, ¿sí? Del año 2001, quedó un poquito viejo ya, que determina que yo puedo ocupar un porcentaje de las cargas sociales devengadas en el periodo, cuando tengo empleados en relación de dependencia, las puedo computar como IVA crédito fiscal en la posición mensual de IVA. ¿Sí? Algo específico que establece el decreto. Dice, ¿usted tiene empleados en relación de dependencia? Perfecto. De las cargas sociales que usted paga por mes, un porcentaje se lo va a poder computar como crédito fiscal en el impuesto al valor agregado. Básicamente ese es lo que dice el decreto. Pero, ojo, dice que la base de cálculo de ese crédito fiscal son las remuneraciones devengadas en el periodo. O sea, la base de cálculo va a ser las remuneraciones devengadas. ¿Cuáles son las remuneraciones devengadas? El sueldo bruto. El sueldo bruto del periodo es la base de cálculo de mi crédito fiscal. El porcentaje a aplicar me viene dado. O sea, nuevamente, así como vimos aportes y contribuciones en la unidad 12 y vimos también el otro día el tema de las alícuotas de ingresos brutos, esta alícuota del decreto 814 me la tiene que dar el planteo. ¿Sí? Porque es una alícuota para cada jurisdicción. Es decir, hay una alícuota para cada provincia y después cada provincia también está dividido entre capital y el interior. Entonces, me tienen que dar el dato. No le vamos a complicar acá porque, de vuelta, acá no estamos en impuestos. Entonces, no tienen por qué conocer en detalle la norma impositiva. Le van a dar el porcentaje a aplicar. Lo que tienen que tener en claro ustedes es a qué le van a aplicar el porcentaje. El porcentaje se aplica sobre los sueldos brutos del periodo. ¿Sí? Esta información la tienen ahí en el planteo. Esto está ya en el planteo. Dice, remuneraciones devengadas 74.130, la alícuota del decreto 814 9,7%, multiplica y les da que el IVA crédito fiscal decreto 814 es 7.190,61. Y además hay retenciones sufridas por 2.886. Bien. ¿Sí? Quédense tranquilos que ahora vamos a ver bien todo cómo se registra y demás. Lo que les tiene que quedar en claro es cómo calculo el IVA crédito fiscal del decreto 814. ¿Sí? Es un porcentaje, o sea, una alícuota que me la tienen que dar, aplicada sobre las remuneraciones devengadas en el periodo, es decir, los sueldos brutos del periodo. Bien, vamos al tratamiento contable del decreto 814. ¿Sí? Al momento de su reconocimiento, es decir, cuando yo lo reconozco en la contabilidad, luego del devengamiento de los sueldos. Si está atado a los sueldos devengados en el periodo, yo hago la liquidación de los sueldos y a continuación voy a reconocer, ¿sí? O activar el decreto 814. El IVA crédito fiscal decreto 814 es una cuenta de activo. ¿Sí? ¿Por qué? Va a ser un crédito que yo tengo para utilizar en la posición mensual de IVA. Entonces, si es un activo, yo lo reconozco aumentando el debe. Y la contrapartida, ¿cuál es la contrapartida? ¿Alguien se acuerda de lo que dije al principio? ¿Quién se anima a decirme cuál es la contrapartida del IVA crédito fiscal decreto 814? ¿Cargas sociales a depositar? Bueno, parecido, pero no a depositar, porque las cargas a depositar son un pasivo. No puedo, estoy haciendo, ahí lo que estás haciendo es, haces activo contra un pasivo, aumentás un pasivo. No, no es la situación que estamos buscando. Lo que tengo que acreditar es, decirlo de vuelta, pero sin a depositar. Cargas sociales. Bien, muy bien. ¿Sí? Lo que vamos a acreditar son las cargas sociales. Este es el asiento, ¿sí? A ver,
De vuelta, vamos a repasar el concepto. El decreto me dice, de las cargas sociales, ¿sí?, que yo devengo en el periodo y para luego abonarlas, un porcentaje lo puedo tomar como crédito fiscal en el IVA. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es, de las cargas sociales que devengué en el periodo, devolver la porción que me voy a tomar como crédito fiscal, ¿sí? Porque si no tiene un doble juego, ¿sí? Porque las cargas sociales son un gasto que impactan el estado de resultado, eso a su vez después va a hacer que uno pague menos impuestos a las ganancias, y hay un montón de implicaciones de cómo juega el gasto de un lado o del otro. Entonces, concretamente, ¿qué es lo que me...? Esto, ojo, esto es optativo, no es obligatorio. Esto es optativo. Uno puede hacerlo como no. Entonces, si uno opta por hacer uso de lo que establece el decreto 814/01, entonces, bien, ¿vas a tomarlo como crédito fiscal de IVA? Perfecto. Entonces, devolver el gasto de las cargas sociales por esa porción. Entonces, el asiento que hacemos es esto. IVA crédito fiscal de decreto 814 a cargas sociales. O sea, las cargas sociales que devengué en el asiento de devengamiento de los sueldos y cargas sociales, ¿sí?, ahora devuelvo, pero no todas, sino el pedazo que me voy a tomar como crédito fiscal en el IVA, ¿sí? Porque, a ver, en criollo, no puedo usar las dos cosas. O lo tomo como carga social o lo tomo como crédito del IVA, como IVA crédito del IVA. O sea que ese asiento no es necesario. Sí, el asiento va a ser necesario siempre y cuando computes el IVA crédito fiscal del decreto. En el caso de ustedes, esto en la práctica es a decisión del contribuyente, pero ustedes, en el caso de gabinete, lo que tienen que hacer es leer el planteo y ver si su planteo incluye o no el uso del decreto 814. Si no usa, si no dice en ningún lado que se aplica el decreto, por lo tanto ustedes no harán esto. Ahora, si dice que sí se usa el decreto 814, entonces usted primero, para reconocer el IVA crédito fiscal, tiene que hacer este asiento. ¿Sí? Van a tener que hacer las remuneraciones de vengan en el periodo por la alícuota del decreto, ahí consiguen el importe y luego hacen el asiento. IVA crédito fiscal, decreto 814, a cargas sociales por el importe que acaban de calcular aplicando la alícuota del decreto por los sueldos brutos del periodo. Eso es lo que hicimos acá. Esto al momento del reconocimiento. Después vamos al segundo momento, que es cuando yo utilizo esto. O sea, cuando yo hago uso del crédito fiscal. ¿Sí? Por supuesto, el comprobante de respaldo del asiento es una minuta. Vamos al momento de la utilización de este crédito. ¿Cuándo lo cancelo? ¿Sí? O lo utilizo. En la posición mensual de IVA. ¿Sí? En la posición mensual de IVA yo cancelo las cuentas de movimiento, ¿sí? Y el IVA crédito fiscal que lo tenía en el activo, lo tengo que acreditar para sacarlo. ¿Sí? Ahí me están corrigiendo por la charla, 7.190. Está bien, no importa. Esto igual es una explicación a los efectos de cómo funciona el tratamiento. ¿Sí? Si está mal el importe, no importa. No es para el caso concreto, sino que es para que vean cómo funciona. ¿Sí? Hay dos momentos. El reconocimiento del crédito fiscal y la utilización. El reconocimiento lo vamos a hacer en un primer momento, luego de haber devengado los sueldos y las cargas sociales. Devengo sueldo y cargas sociales y a continuación reconozco el IVA crédito fiscal decreto 814, que surge de ese devengamiento de sueldo, porque sin la información de los sueldos no puedo hacer el cálculo del IVA crédito fiscal decreto 814. Y luego, cuando haga la posición mensual de IVA, lo utilizo. Obviamente que me va a jugar a mi favor disminuyendo el importe del impuesto a pagar. Por supuesto que también me puede quedar saldo a favor y todo lo que vimos en las otras alternativas. Puede haber retenciones, percepciones, todo completito. Acá lo hice el asiento sencillo, que es el que vemos siempre, con el agregado de la línea del IVA crédito fiscal decreto 814, que es lo nuevo, que no habíamos visto hasta ahora. ¿Sí? Es un IVA crédito más, pero de vuelta, como esto no surge de las facturas de compra y demás, va en una cuenta diferente. Yo lo separo en la contabilidad porque este IVA crédito fiscal no me surge de las operaciones de compra y venta, devoluciones y demás. ¿Sí? No surge de los comprobantes habituales establecidos por la RG 1415. Esto surge, ¿sí?, de manera adicional por un decreto, ¿sí?, que a mí me permite
computar como crédito fiscal una porción de las cargas sociales devengadas en el periodo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces, lo reconozco en un primer momento, el asiento es el IVA crédito fiscal decreto 814 a cargas sociales, y a continuación no, y luego lo voy a utilizar, lo voy a acreditar a ese crédito que tengo en la posición mensual de IVA. Esos son los dos momentos, y ahí ya está. ¿Sí? En uno lo reconozco y aparece el activo, y en otro lo utilizo y desaparece el activo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá del funcionamiento del decreto? Del crédito, mejor dicho, que establece el decreto. No, profe. ¿Sí? Lo que nos tiene que quedar en claro es, la alícuota me la dan, y después, ¿a qué le aplico la alícuota? A los sueldos brutos del periodo. Y ahí saco el importe. Fin. A la hora del asiento, lo que me tengo que acordar es que el IVA crédito, ¿sí?, lo reconozco de las cargas sociales. Por lo tanto, debito el IVA crédito y acredito cargas sociales. ¿Sí? Por supuesto que voy a tener que prestar atención. Acá está sencillo, pero ustedes en el caso pueden tener distintos sectores. Pueden tener cargas sociales de administración, cargas sociales de comercialización, cargas sociales o mano de obra referida a las cuentas de movimiento formal del costo, y en ese caso ustedes van a tener que separar ahí qué corresponde a cada uno. El asiento será IVA crédito fiscal decreto 814 por el total, y acreditarán a cargas sociales de administración tanto, a cargas sociales de comercialización tanto, a mano de obra tanto. Esa sería la dificultad máxima, ¿sí? Pero es teniendo en cuenta las cuentas de cargas sociales que pueda tener mi plan de cuentas. ¿Sí? Bien. Vamos a la minuta, ¿sí? Para el caso este. Nos pedía que confeccionemos la minuta. De nuevo, vamos a tener el encabezado, con los datos de la empresa, numeración de la minuta, título, ¿sí?, que en este caso cambia el título, ahora es determinación de la posición mensual de IVA, emisor, receptor, y vamos al cuerpo. En el cuerpo voy a tener todos los datos que acabamos de, que obtenemos de los subdiarios, ¿sí?, que en este caso eran subdiarios y libros impositivos a la vez, más la información que nos aporta el planteo en cuanto a retenciones y el IVA crédito, ¿sí? Ahí está corregido ya Belén, ahí está 7.190,61, ¿sí? Lo que estaba mal, el importe en el de arriba. Bien, entonces tenemos, si volcamos la información de los mayores que acabamos de hacer en base a los libros contables y agregamos el decreto 814 y las retenciones sufridas o soportadas, nos da ahí la posición mensual de IVA. Tenemos un saldo a favor de 216,61. ¿Sí? El asiento propuesto, nuevamente, vamos a cancelar las cuentas de movimiento impositivas, por lo tanto, debitamos el IVA débito y acreditamos el IVA crédito. Y a su vez vamos a ir acreditando todas las cuentas de activo vinculadas al impuesto al valor agregado que tengamos. ¿Sí? Entonces, acreditamos el IVA crédito fiscal decreto 814 y acreditamos las retenciones. ¿Sí? Y eso nos arroja un saldo a favor del impuesto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hice la explicación esta antes? Porque si hacemos directamente la minuta, a ustedes le queda cuando uso el decreto, el IVA crédito fiscal del decreto. Pero nunca ven y cuándo lo reconocí en la contabilidad, porque si ustedes hacen este asiento solamente, en la contabilidad le queda con saldo acreedor el IVA crédito fiscal, porque nunca lo devengaron. ¿Cuándo reconocieron ese IVA crédito? Bueno, este IVA crédito fiscal del decreto 814 lo reconocemos antes de la posición mensual de IVA y luego de el devengamiento de los sueldos y las cargas sociales. Ese es el momento en que se reconoce. Bien, aclaramos ahí la documentación fuente y vamos a finalizar la minuta con las firmas de los intervinientes. Y para cerrar, vamos a ver la última. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Estamos? Sí, estamos, Bien. profe. Súper. Vamos a la última minuta del ejercicio, ¿sí?, que es el devengamiento de los ingresos brutos, ¿sí? Ya vimos la clase pasada más o menos cómo funciona. Lo primero que vamos a hacer, se va entendiendo, buenísimo.
lo primero que vamos a hacer es mayorizar las cuentas afectadas a la liquidación de este impuesto, ¿sí? En este caso, van a ser las ventas devengadas en el periodo, ¿sí? O sea, nuestros ingresos devengados en el periodo. En este caso tenemos ventas, por lo tanto, mayorizo mi cuenta ventas y sobre el total de las ventas devengadas en el periodo vamos a aplicar las alícuotas. Esta es los datos adicionales que me da el planteo sobre el impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Me dan, por un lado, hay retenciones sufridas y por otro lado me da la alícuota, ¿sí? Entonces, aplicamos la alícuota a las ventas devengadas en el periodo, a los ingresos del periodo, y así llego a los importes que me da como impuesto a los ingresos brutos, y el adicional, recuerden que no es sobre las ventas, sino, perdón, el adicional que no es sobre las ventas, sino que es sobre el impuesto determinado, o sea, el 10% adicional es sobre los 2.316. Y ahí llego a los 231,60. Sumo ambos importes, sumo 2.316 más 231,60 y ese es el total del impuesto a devengar en el periodo. Con esta información, ahora vamos a confeccionar entonces la última minuta. Nuevamente encabezado, datos de la empresa, fecha, número de la minuta, título de la minuta, emisor, receptor y los datos. ¿Sí? En este caso, lo que vamos a volcar dentro de los datos es la información completa tanto del devengamiento del impuesto como de retenciones y percepciones que me incluía el planteo. Entonces tengo primero el total de las ventas, la alícuota, el adicional, el total del impuesto a devengar y le resto al total del impuesto devengado las retenciones sufridas en el periodo. Eso me da un impuesto a los ingresos brutos a pagar de 1.207,60. Por lo tanto, en base a toda esta información, confeccionamos el asiento propuesto. En este caso va a ser la cuenta de gasto por el total del impuesto determinado, o sea, 2.546,60, y la contrapartida va a ser, por un lado, acredito las retenciones, eso me disminuye el impuesto a pagar y el pasivo me queda por 1.207,60. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces ahora devengado el impuesto a los ingresos brutos correspondientes a marzo de 2018. Y agregamos ahí la documentación fuente, en este caso los mayores que hicimos, más las constancias de retención que podemos tener. Y en base a eso, confeccionamos la minuta y luego cerramos la minuta con las firmas de los responsables o de los que intervienen en el circuito del comprobante. ¿Se entendió? ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, el tema de cómo determinar el impuesto de ingresos brutos, pero bueno, un repasito no viene mal. De paso también metemos unas retenciones por ahí, por si no había quedado claro cómo juegan las retenciones sufridas o percepciones sufridas en el devengamiento de ingresos brutos. ¿Sí? Eso ahí puede ser retenciones sufridas, percepciones sufridas, o también habíamos mencionado en la clase pasada que puede figurar en el extracto bancario con el nombre de CIRCREP. ¿Sí? Que el CIRCREP también son retenciones de ingresos brutos que nos realiza el banco. ¿Sí? Son pagos a cuenta que nos retiene el banco cada vez que ingresa dinero a nuestra cuenta. Por buen tipo, ¿sí? El banco nos retiene. A mí no me quedó clara la diferencia entre las retenciones y ahí no alcanzo a leer, y las percepciones, ¿eso sí? Y las percepciones. Bien. La diferencia, a ver, desde el punto de vista de el juego que hacen, tanto en la posición mensual de IVA como en el devengamiento de ingresos brutos, es la misma. O sea, retención o percepción en ambos casos es un crédito que yo tengo, ¿sí? Que lo voy a usar en la determinación mensual del impuesto que sea y me va a disminuir el monto a pagar. ¿Sí? Retenciones o percepciones sufridas, ¿sí? Retenciones o percepciones sufridas siempre me disminuyen el impuesto a pagar. La diferencia conceptual entre retención y percepción está en que la retención, como su nombre lo indica, es un sujeto que a mí me paga de menos. Es decir, me retiene un pedacito del dinero que me corresponde. Por lo tanto, ¿quién está en condiciones de retenerme el dinero? Mi cliente. El cliente me retiene, me tiene que pagar 50.000 pesos y me paga 45.000.
y por los 5.000 pesos de diferencia me da un papelito que dice constancia de retención. Esa plata yo no la pierdo, sino que la voy a tener a mi favor a fin de mes cuando determine la posición del impuesto. Sea el impuesto que sea. Puede ser IVA, puede ser retención de ingresos brutos, puede ser retención de ganancia. En ese caso, si es ganancia, va a jugar en la liquidación anual, porque ganancia no se determina mensualmente. Pero, desde el punto de vista contable, es lo mismo, ¿sí? Va a ser un activo hasta que lo use. Y cuando lo use, va a disminuir el impuesto a pagar. Entonces, retenciones, conceptualmente, me retiene mi cliente, ¿sí? Es decir, me pagan de menos. Y por esa diferencia entre lo que me tenían que pagar y lo que me pagaron, me dan un papelito que dice constancia de retención, impuesto tal. La percepción se da del otro lado del mostrador. Me percibe mi proveedor. ¿Sí? Y después me persigue la FIP si no pago. ¿Sí? Me percibe mi proveedor. Yo compro algo, ¿sí? Puede ser bienes o servicios, y dentro del comprobante de ese bien o servicio que yo compro, el proveedor además, adicionalmente, me cobra un extra. O sea, yo tenía que pagar 50.000 y pago 55.000. ¿Qué pasó? Y bueno, macho, tenés una parte del importe neto de lo que compré, más el 21 de IVA, 50.000, más 5.000 pesos que va a decir percepción, tanto impuesto tal, que puede ser IVA, puede ser ganancia, puede ser ingreso bruto. Y por supuesto que en una factura, o sea, tanto en el caso de las retenciones como en las percepciones, un mismo proveedor o un mismo cliente me puede retener o percibir más de un impuesto, ¿sí? Tranquilamente. ¿De qué va a depender? Va a depender de que ese proveedor o ese cliente sea agente de retención o percepción en más de un impuesto. Eso lo determina cada organismo fiscal, ¿sí? AFIP, ATP o Dirección General de Rentas en corriente, etcétera, etcétera. Ellos deciden quiénes son agentes de retención o agentes de percepción en función de la actividad que desarrollan, etcétera, etcétera. Pero concretamente, la diferencia está en que las retenciones me las realizan los que me pagan. Es decir, me pagan de menos y por la diferencia me dan un comprobante que dice constancia de retención. Y la percepción me la realizan los que me cobran. Yo le compro algo, le pago algo y el tipo me dice, para macho, pagame más. Este más se llama percepción de algún impuesto. Vos compraste por 50.000, pero me vas a pagar 55. Esos 5.000 pesos de más que me estás pagando va para percepción de tal impuesto. Que obviamente no pierdo esa plata, sino que la voy a tener a mi favor hasta que liquide ese impuesto. Y siempre me va a disminuir el impuesto a pagar. ¿Se entendió más o menos? ¿Me expliqué la diferencia entre percepción y retención? Sí, buenísimo, ¿sí? Bueno, siempre estamos hablando de retenciones y percepciones sufridas. Si son percepciones y retenciones practicadas, es decir, cuando yo soy el agente de retención o percepción, siempre va a ser para mí un pasivo, porque yo en ambos casos me estoy quedando con plata que no es mía. Es plata que un tercero me da o que yo me quedo, pero que le tengo que dar al fisco. Entonces, si las retenciones o percepciones son practicadas, o sea, yo cobré de más o yo me quedé con plata de otro, en ambos casos son pasivos. Pasivos que los tendré que en algún momento cancelar pagándole al fisco la plata, sea FIP, sea rentas. ¿Sí? Y esa es la gran diferencia entre retención practicada, retención sufrida, percepción practicada, retención sufrida. Es el tratamiento del mismo, lo que pasa es que ahora estoy del otro lado del mostrador. En vez de ser al que le retienen, ahora yo retengo. O en vez de ser el que persiguen, ahora yo persigo. O sea, la lógica es la misma, lo que pasa es que en vez de ser un crédito a favor mío, es un pasivo, porque yo me estoy quedando con plata de otro. Entonces, le tengo que pagar al fisco después. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cerrada la idea? No me quiero extender mucho porque tenemos que arrancar con la 15, ¿sí? Cerramos. Cerramos. Sí, profe. Buenísimo. Bien, de última, ustedes saben, después si tienen alguna duda respecto de esto, lo charlamos en alguno de los canales, ¿sí? Que tenemos para comunicarnos. Bien, para cerrar el ejercicio nos pedía políticas, ¿sí? 3 políticas contables particulares del subsistema tributario y nos daba referido a qué elementos, ¿sí? De reconocimiento,
podemos mencionar, por ejemplo, política de cuentas. Entonces, una política sencilla de cuentas dentro del subsistema impositivo va a ser cuentas de movimiento impositivo. Por ejemplo, se utilizarán las cuentas de movimiento, IVA débito fiscal e IVA crédito fiscal, para registrar las operaciones que contengan el impuesto al valor agregado. Sencillito, 2 renglones, y ahí tenemos una política contable de cuentas, es decir, política contable de reconocimiento contable. Otra que nos pedía era de control. ¿Sí? De control, de vuelta, vamos a mencionar lo que ya mencionamos en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, mensualmente, el responsable del departamento de administración cotejará que el saldo del mayor de la cuenta IVA débito fiscal coincida con el total de la columna IVA del libro IVA-venta. ¿Sí? Lo que habíamos hablado de control cruzado entre el registro impositivo y el registro contable. ¿Sí? Y de archivo, la otra que nos pedía, por ejemplo, las minutas contables correspondientes a la determinación de la posición mensual de IVA serán archivadas de manera cronológica en biblioratoos debidamente individualizados dentro del departamento de administración. Fin. Estos son 3 ejemplos. Acá sí queríamos que la política se adapte al caso que estábamos resolviendo. En lugar de departamento de administración, creo que se llamaba departamento de contabilidad, el nombre exacto, ¿sí? Habría que reemplazar administración por contabilidad, para que sea política del caso, ¿sí? Pero esa nomás sería la diferencia, el nombre del departamento, nada más. Y ahí tenemos entonces 3 ejemplos cortitos de políticas o un reconocimiento, una de control, una de archivo, todas particulares de subsistema impositivo o tributario. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? No, profe, estamos ahí. ¿Se entendió más o menos? Bueno, después lo que seguramente les va a surgir duda es sobre el tema del decreto 814, porque es la primera vez que lo vemos, y cuando se sienten a resolver ustedes, ahí le va a surgir la duda de cómo calculaban, pero tampoco es tan complejo, ¿sí? Práctica como todo, cualquier cosita, nos consultan, ¿sí? Te cedo el control, Javi. Sí, dale, dale, dale. ¿Listo? Bien. Bueno, vamos a arrancar con la unidad 15, producción. No hay ningún ejercicio de producción en el gabinete este año, así que déjenme, les voy a compartir la pantalla como para ir iniciando. Sin embargo, entiendo que ustedes más o menos ya habrán visto algo de cómo funcionan las cuentas cuando vieron la unidad 14, la unidad 4, ¿sí? En gabinete. Habrán desarrollado y visto cómo es la registración que se va realizando en la actividad de producción, en las agrícolas, en la ganadera, en la de construcción. Habrán por lo menos iniciado, o se le habrá dado un pantallazo en general de cómo funcionan. ¿Mm? Si no, igual vamos a ir viendo. Hoy vamos a ver producción especialmente y a partir de la unidad 16 entramos en lo que son las actividades especiales. Primero vamos a ver lo que hasta este momento se fue desarrollando. Si nosotros teníamos, cuando realizábamos una actividad comercial, una serie de erogaciones, ¿sí? Papelería, energía, depreciaciones, sueldos y jornales, otros gastos, y papelería que por ahí, u otros, que por ahí hacíamos stock, ¿sí? Eso nosotros activábamos y a medida que se iban utilizando dentro de la empresa, insumos varios por ahí que se tuviera, a medida que se iban utilizando dentro de la empresa, se cargaban a las cuentas respectivas de gasto, ¿sí? Ya sea gasto de administración o gasto de comercialización, íbamos volcando o gasto financiero, ¿sí? Eso es lo que hacíamos dentro de la actividad comercial. Ustedes ven por ahí que la papelería nosotros activábamos, porque hacía cuando hacíamos stock, es decir, utilizábamos una cuenta de activo y después cuando la utilizábamos, directamente la cargábamos a gasto. Si no hacíamos stock, lo mismo que ocurre, lo pasábamos directo a gasto. Ahora, vamos a ver qué ocurre en una actividad industrial. Ya no tenemos la cuenta papelería, lo que tenemos, materias primas o insumos también podríamos tener, que podemos o no realizar stock. ¿Sí? En caso que realicemos stock, tenemos que activarla. Si no realizamos stock, la vamos a remitir directamente a una cuenta, a otra cuenta. ¿Sí? Los sueldos de jornales ahora son mano de obra y vamos a tener otras cuentas formadoras del costo.
Y aquí no vamos a registrar contrarresultados, ¿verdad? Vamos a utilizar los que son las cuentas formadoras del costo, que son cuentas de movimiento. Y esto vamos a cargar al proceso productivo, es decir, cada vez que nosotros realizamos una erogación que es necesaria para la producción de un bien o un servicio, ¿sí? Utilizamos una cuenta formadora del costo a la que vamos cargando esa producción. Pero tengan en cuenta siempre, y ahora vamos a ver en el ejercicio 15.2, que podemos hacer stock de la materia prima o, como ocurre en el ejercicio, podemos enviar los insumos directamente a lo que es las cuentas formadoras del costo. ¿Sí? Ahora, esto tiene un adicional más. Ya vimos que cuando era comercial nosotros cargábamos todo a gasto, administración y comercialización, y al final del periodo, cuando teníamos que cerrar, formaba parte del resultado. Ahora, ¿qué ocurre? Como nosotros estamos produciendo bienes, ¿sí? Esos erogaciones o gastos que tenemos, además de ir una parte a gastos de administración y comercialización que pueden ir, la otra parte, la que nosotros necesitamos para realizar o producir el bien y que cargamos a las cuentas formadoras del costo, tenemos que activarla en dos momentos, ¿sí? Al fin del periodo, sí o sí, porque como son cuentas de movimiento, tenemos que cancelarla, ¿verdad? O bien cuando tenemos un parte de producción que dice que se terminó en una etapa o bien el proceso. Por ahora, tengan en cuenta que vamos a tratar simplemente lo que es el proceso productivo. Ya en el ejercicio que sigue, que es el 15.3, vamos a desarrollar un poco lo que son producción en etapas. Entonces, cuando nosotros cancelamos las cuentas formadoras del costo, lo hacemos la cuenta producción en proceso. ¿Sí? Que es una cuenta de activo. Esta cuenta de activo de producción en proceso, cuando nosotros terminamos la producción, es decir, la concluimos, la enviamos, por así decirlo, es decir, acreditamos producción en proceso contra producto terminado. Ese es más o menos el esquema de cómo tendría que ir funcionando la parte de producción que ustedes todavía no vieron, por lo menos en la registración. Creo que sí vieron o empezaron a ver algo, por lo menos en su trabajo de gabinete, pero específico. Acá vamos a ver actividad industrial. Si tienen una pregunta, una consulta, cortan nomás. Tenemos que desarrollar el ejercicio 15.2, la picada sociedad anónima. ¿Cuál es el objetivo? Que el alumno sea capaz de conocer el impacto contable del ciclo productivo de una empresa productora e identificar los elementos que componen el costo productivo. ¿Sí? Bien, la tarea solicitada, registrar las operaciones de la picada teniendo en cuenta la política definida por la empresa y exponer cómo quedarían conformados el costo del producto identificando los distintos elementos del mismo. Bien, empezamos por el planteo. ¿Qué nos dice el planteo? La picada tiene como actividad principal la producción de platos de madera. La planta fabricadora y el salón de ventas se encuentran ubicados en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, y nos dice que los aspectos a tener en cuenta para las políticas contables son: la empresa adopta el sistema de registración directo. Yo les sugiero siempre vayan marcando cuando ven en planteo cuáles son aquellos aspectos que hay que resaltar. Si es un sistema de registración directa, quiere decir que simplemente vamos a utilizar el libro diario. Utiliza cuentas de movimiento formadoras del costo, porque es justamente una empresa de producción y estas cuentas de movimiento vamos a tener que utilizarlas para determinar el costo de producción. Nos dice que el sistema de costeo es costeo completo o por absorción. Hay básicamente dos sistemas, ¿sí? Habrán visto ya en teoría. El costeo directo, que solamente tiene en cuenta aquellos costos que directamente se aplican al producto, como materia prima o algún costo adicional, es decir, que puedo identificarlo directamente con el producto, y aquellos
que son costos indirectos que tenemos que prorratearlo para llegar para determinar cuánto de ese costo total tenemos que aplicarlo a producción. Por ejemplo, puede ser la depreciación de un rodado que utilizamos para administración y producción, puede ser la energía eléctrica, algún seguro, si la planta funciona administración y producción, tendríamos que distribuir la depreciación del edificio, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son todos costos indirectos que en este sistema, y generalmente el costeo directo no se aplica porque tiene algunos efectos contables particulares que seguramente habrán visto cuáles son en teoría. Lo importante es que básicamente vamos a utilizar el sistema de costeo completo, ¿sí? Después dice que se emplean remitos internos para el ingreso de la materia prima al sector de producción. Bien. Los remitos internos habíamos dicho cuando vimos la parte de comprobante que no son registrables, salvo algunas excepciones. Bien, estas, cuando estamos en producción, ya sea en la actividad de producción, ya sea en esta en particular, que es producción en general, o en una actividad específica, van a ver que los remitos, como pasan mercadería desde el sector almacenes, en donde estaba contablemente, por así decirlo, como un activo, al sector producción, es decir, pasa una cuenta de movimiento, reflejan o sirven de base para reflejar esa modificación del estado de la materia prima, ¿sí? Que pasa de ser un activo a ser una formadora del costo para la producción del bien. Y después nos dice los diversos insumos ingresan directamente al sector de producción. Eso quiere decir que de la parte de materias primas sí hacemos stock porque utilizamos los remitos para remitirlo a producción, pero lo que es insumos, ¿sí? Para la producción del bien no no hacemos stock, ¿ven? Sin hacer stock de los mismos, sino que cuando se compran ingresan directamente a producción. Y después no está el estado de situación patrimonial al inicio del ejercicio. Hasta ahí la parte del planteo antes de ver cuáles son las registraciones. Ahora, ¿cuál es el primer asiento que tengo que hacer? Lo habrán visto ya cuando vieron la unidad 8, ¿sí? Y cargado, por así decirlo, al Regisoft, comenzaron a registrar. ¿Sí? ¿Cuál es el primer asiento que hago en este periodo? ¿A quién me dice? ¿Cuál es el La primero? apertura, la citación inicial. Exacto. El Apertura. primer asiento es el asiento de apertura, porque si no, no voy a tener todas todas las cuentas con saldo como para ir registrando. Entonces, recuerden siempre, cuando les dan este tipo de planteo que tienen que registrar un periodo, hacer primero el asiento de apertura. Entonces, tengan en cuenta acá que una cuestión, que la depreciación acumulada, ¿sí? Si viene acá, aparece con signo negativo, jamás va a ir con signo negativo dentro de nuestra registración contable. Para esto tenemos el debe y el haber, ¿sí? La depreciación acumulada es una cuenta regularizadora y es acreedora. Bien, ahora vamos a empezar a hacer la registración. Y vamos a ir viendo cada operación y cómo sería la registración. Dice que se adquieren tablones de madera por 20.500 pesos más 4.305 de IVA y nos da el número de factura. ¿Sí? Primero que nada, acá estamos adquiriendo tablones que son materia prima. ¿Sí? Y dijimos que de la materia prima se utilizaba remitos internos cuando pasaban a producción, es decir, que hacemos stock de la materia prima. Si ustedes ven el estado de situación al inicio, tenemos la cuenta materia prima. Otra cosa, antes que se me pase. Si ustedes tienen una estado de situación inicial, ¿sí? Voy a volver atrás, espérenme.
como en este caso, tienen que utilizar los nombres de las cuentas que le aparecen en el estado de situación. Estas cuentas, estos nombres de cuenta que le aparecen en el estado de situación, son los que tienen que utilizar después cuando hagan la registración. Tengan en cuenta eso, porque si no, puede haber alguna diferencia o algún error. Bien, entonces dijimos que se adquieren tablones de madera, el 2 de mayo, materia prima, 20.500, el IVA crédito fiscal de 4.305 pesos. Una cosita, Javi. Sí, También como recomendación, cuando tienen una situación inicial, así como habíamos hecho en ejercicios anteriores, cuando estamos dentro de producción, lo recomendable también es que mayoricen aquellas cuentas que tienen saldo al inicio y que están vinculadas con el proceso productivo. Por ejemplo, en este caso tienen producción en proceso, materias primas. Mayoricen, ¿por qué? Porque después comienzan a registrar las operaciones del periodo y se pueden olvidar de que había un saldo al principio, y cuando llegan, por ejemplo, al momento en que tienen que cancelar la producción en proceso contra el producto terminado, el importe que tienen cargado es menor al que corresponde. ¿Por qué? Porque se olvidaron de cargar que había un saldo inicial. ¿Sí? Entonces, así como habíamos hecho tanto en compras, ventas, en los otros subsistemas, cuando teníamos saldos iniciales o del mes anterior, que estén vinculados con el proceso productivo, lo que vamos a hacer antes de empezar a registrar las operaciones del periodo son mayorizar esas cuentas. ¿Sí? En este caso son materia prima, producción en proceso, no me acuerdo qué otra cosa había. productos terminados. Eso nomás. Eso nomás fue. Bueno, sí, perfecto. Bien, entonces ahí registramos la operación de compra. Esto iría a almacenes, así que registramos materia prima. ¿Sí? Después tenemos el día 6 del 5. Dice que se envía a fábrica tablones de madera por 18.000, según remito interno 585. Fíjense, acá ocurre lo que habíamos mencionado hoy, que el remito va a respaldar la operación, ¿sí? De remisión de los tablones de madera a producción. Entonces, ¿cuál es el asiento? Primero que nada, tenemos que empezar a utilizar lo que son las cuentas formadoras del costo. Recuerden que cuando utilizan cuentas formadoras del costo, no usen el mismo nombre de la cuenta principal. Es decir, si ustedes tienen materia prima, ¿sí? Tienen que utilizar una cuenta formadora del costo que refleje que está esa materia prima dentro del proceso productivo. Entonces vamos a utilizar materia prima consumida. Yo le voy a ir aquí resaltando, digamos, con color rojo, cuáles son aquellas cuentas que son formadoras del costo. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando hacemos un proceso productivo, estas cuentas formadoras del costo, que son cuentas de movimiento, tenemos que cancelarlas al cierre del periodo. Entonces, cuando vamos haciendo los asientos, o bien le ponen cuenta de movimiento, ¿sí? O las van marcando para acordarse que después, cuando llegue al final del periodo, tienen que cancelarla, porque si ustedes no cancelan, no terminan el proceso de registración. ¿eh? Entonces, tengan en cuenta eso y vayan marcando esas cuentas formadoras del costo. A materia prima, porque damos de baja la parte que salió de almacenes, ¿sí? Y según remito interno número 585. Después tenemos el 13 del 5 del 2018, dice se adquiere insumos varios. ¿Sí? ¿Cuál era la política contable referida a insumos? Tenemos que ver lo que dijimos hoy. Los insumos se incorporaban directamente al proceso productivo. Entonces, ¿qué ocurre acá? Yo no voy a activar insumos, sino que directamente voy a utilizar la cuenta formadora del costo que refleja que esos insumos se incorporan a producción. Entonces voy a tener insumos varios consumidos, ¿sí? Como una cuenta de movimiento formadora del costo por 12.000 pesos. El IVA
crédito fiscal por 2.520. Y acá se abona con una transferencia bancaria, así que voy a tener banco, cuenta corriente por los 14.520, ¿sí? Por compra e incorporación a producción de insumos. Y acá tenemos una factura, pero recuerden que conforme a la política contable, esto se remitió directamente a producción, ¿sí? Después tenemos el... A ver, que preguntan, profe, disculpe, con respecto a nuestro caso de gabinete, cuando se envía a la obra los materiales y recibimos un remito interno, ¿cómo se registraría? Eso lo vamos a ver en la unidad 16. Pero si ustedes tienen materiales que ingresan directamente a la obra, supongan ustedes que son arena o cemento, utilizarían directamente la cuenta cemento consumido o arena consumida, ¿sí? El IVA crédito fiscal y a proveedores la forma de pago que utilicen para cancelar esos materiales. Eso se ingresa directamente a obra. ¿Mm? Tienen que ver cuál es el material que ingresa. No, no, está bien, Yamil. Es digamos, está bien esas preguntas porque esto está todo, todo relacionado, por así decirlo. Van a ver que esto que vamos a ver acá en producción se replica, por así decirlo, dentro de las actividades especiales. Y en cada una de esas actividades especiales vamos a tener cuentas que son específicas de esa actividad más que otra cosa, pero el proceso en general del desarrollo y a cuenta, vamos a tener algunos comprobantes, algunas características particulares, pero el proceso en general va a ser el mismo, ¿sí? Van a cambiar los nombres de las cuentas, van a cambiar los comprobantes, pero el proceso es el mismo, ¿sí? Se ingresa ahora aquellos bienes que no se habían, que no se harían stock, sí, exacto, así es. ¿Sí? Si no se hace stock, es como que cuando yo compro no lo mando, no lo activo, por así decirlo, sino que lo mando directamente a la cuenta formadora del costo. Bien, entonces, este registro que yo tengo acá, perdón, la operación que sigue, estoy. ¿Estamos ahí? ¿Alguna otra consulta? ¿Una pregunta? ¿No? Bien, No, profe, sí. bien. Después nos dice que se recibe nota de débito por mora en el pago de la factura del día 2 en la operación del día 2 por 400 más 84 del IVA, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es un devengamiento de intereses. Entonces vamos a tener intereses negativos adelantados, el IVA crédito fiscal por los intereses y a proveedores, porque no le vamos a pagar obviamente, y entonces son intereses por mora, una nota de débito A y el número de la nota de débito. Seguimos con la operación y ya pasamos al Ahí es 31. interés negativo como cuenta de gasto. Sí, 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 sí. No, porque dijiste interés negativo adelantado. Por eso. Adelantado, perdón, perdón, perdón. No, no, interés negativo, sorry. Gracias por la corrección. No, interés negativo, cuenta de gastos, ¿sí? Porque acá hicimos ya el devengamiento. Estos fueron devengándose y acá hacemos el devengamiento. Fueron devengándose porque nos pasó la nota de débito el proveedor. Bien, después nos dice el 31 del 5 del 2018, según informe técnico del jefe de producción, la energía eléctrica consumida en el periodo en el sector asciende a 2.400, según minuta contable 520. Tengan en cuenta cuando les plantean estas situaciones que nosotros estamos registrando por el método de lo devengado, ¿sí? ¿Qué implica eso? Que nosotros, durante el periodo de mayo del 2018, consumimos energía eléctrica en el área de producción, ¿sí? Porque es el jefe de producción el que está informando eso, por un total de 2.400 pesos. ¿Pagamos esto?
No, no pagamos. ¿Sí? Acá no dice que se paga, acá dice que se consumió energía por 2.400 pesos. Y como estamos por el método de lo devengado, tenemos que imputar, por así decirlo, esos gastos o erogaciones que teóricamente corresponden a este periodo al sector correspondiente. ¿Sí? Podría haber dicho acá es solamente la parte de producción, entonces tenemos que imputarlo a energía eléctrica consumida como una cuenta formadora del costo. El tema es cuál es mi contrapartida de la operación. Como acá no recibimos la factura tampoco venció, sino que nos están informando, tenemos que hacer una provisión. ¿Mm? Entonces, mi registración sería energía eléctrica consumida o energía consumida por los 2.400 a provisión energía eléctrica. Tengan en cuenta estas cuestiones del devengamiento, porque generalmente se produce en el caso de seguros, ¿sí? En el caso de la energía eléctrica, de alquileres, es decir, toda una serie, una gama de gastos que por ahí impactan, ya sea en cuentas de gasto o en cuentas formadoras del costo, y que ustedes tienen que al final del periodo devengar, por así decirlo, la porción correspondiente a este periodo. Entonces, yo lo que tengo que armar, como no venció todavía, no es algo a pagar, sino que tengo que provisionarlo. Registro la energía eléctrica consumida en mayo y ponemos energía eléctrica de producción, según minuta contable, 520. A la minuta contable seguramente va a ir agregado el informe técnico del jefe de producción y es lo que sirve de base para la registración. ¿Mm? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda, una consulta? ¿Sigo? Una acotación nomás, Javi, cortita, Sí. respecto a esto. Lo que ocurre en estas situaciones, como por ejemplo el consumo de energía, es que si nosotros esperamos a que llegue el comprobante, sobre todo cuando es luz, por lo general el comprobante siempre viene desfasado 1 o 2 meses. O sea, yo recién en julio recibo la factura que contiene el consumo de mayo. Por eso decimos que estamos dentro de lo percibido, o sea, cuándo vamos a pagar ese consumo, sino que tenemos que prestar atención al periodo que estoy consumiendo. Como yo al 31 de mayo no tengo la factura, ni la voy a tener, pero yo a mayo tengo que devengar la energía consumida en mayo, lo que se hace por lo general es esto, una estimación en base al consumo. Yo tengo marcada la lectura del medidor a principio de mes, vuelvo a mirar cuánto tiene el medidor a fin de mes, por diferencia yo sé cuántos kilowatts consumí en el periodo, multiplico por el precio del kilowatt y tengo un estimado de cuánto es el consumo en pesos del mes. Por lo tanto, hago una provisión, pasivo cierto, no exigible, porque esto no está facturado todavía. Entonces, devengo el gasto, mando a provisión y el día que reciba la factura, cancelo la provisión y en todo caso la diferencia entre la factura, sin tener en cuenta el IVA, ¿no es cierto? La diferencia entre la factura y lo que devenga en la provisión, lo vuelvo a imputar a la cuenta de gasto o costo, según de dónde sea la luz. ¿Sí? Lo mismo que las provisiones de SAC, ¿se acuerdan? Lo mismo. El día que tenemos la deuda cierta, la comparamos con la provisión y la diferencia la imputamos a la cuenta de gasto o costo. Nada más. Bien, perfecto. ¿Le quedó alguna duda de esto? ¿Hasta acá? No, ¿Seguimos? profe. Bien. El 31 del 5 después nos dice del 2018, según informe técnico del jefe de... Ah, perdón, este ya estaba. 31 del 5, según minuta contable, 522, nos dan las depreciaciones del mes, que fueron de 800, pero de los bienes que se utilizan en producción, corresponde una depreciación de 507 pesos al sector de fábrica. El resto será gasto de administración y comercialización. Son depreciaciones acumuladas, de depreciación del ejercicio. Entonces, tenemos que registrar. Ahora bien, de la misma forma que utilizamos
digamos, como estamos utilizando costeo por absorción, estos bienes que depreciamos también tenemos que utilizar una cuenta formadora del costo. Entonces, el 31 de mayo, depreciación producción por los 507 pesos, que nos dice corresponde al sector de fábrica, y depreciación del ejercicio, administración le puse acá, ¿sí? Por 293 para llegar a los 800 pesos. Tenemos depreciación acumulada, que es la cuenta regularizadora de activo, por los 800, y depreciación bienes de uso, mayo, minuta contable 522, ¿sí? Y ahí cerramos el asiento. Después nos dice que, según minuta contable 523, se adjunta planilla de liquidación de sueldos. Y nos dice que los sueldos devengados en el mes ascienden a, nos da, fíjense que tenemos una parte que son sueldos de fábrica, ¿sí? Lo que es costo para la empresa de tener mano de obra es tanto el sueldo, que es el sueldo bruto obviamente, más las cargas sociales. Eso es la parte del costo para la empresa. Ese costo yo lo voy a tener que imputar, por así decirlo, ya sea a gasto, si es personal de administración y comercialización, o a una cuenta formadora del costo, si es mano de obra que yo destino a producción. Y después nos dan los aportes personales o retenciones por 9.500 pesos. Ahora, en base a estos datos, nosotros tenemos que hacer el asiento. Entonces, mi asiento el 31 de mayo será mano de obra fábrica por los 20.000 pesos, que es el sueldo bruto, más cargas sociales sobre mano de obra fábrica por los 6.500, que corresponden a las cargas sociales de la mano de obra que utilizo en fábrica, y lo mismo voy a hacer para administración y comercialización, sueldos y jornales por 18.000 y cargas sociales por 6.000 pesos. Ahora bien, esa es la parte del débito de mi asiento. Ahora lo que tengo que hacer es la parte del crédito. Y para ello, primero lo que tengo que hacer es determinar cuánto es los sueldos y jornales a pagar o depositar. Entonces, acá tienen más o menos cómo tendría que armar o determinar ese importe. Son los sueldos brutos, ¿sí? Es decir, los 20.000 más los 18.000, menos el total de retenciones. Recuerden ustedes la planilla, cuando hacíamos la planilla de retenciones, el neto, el sueldo bruto, el sueldo a pagar era el que me aparecía al final de la planilla de retenciones. Entonces, si yo sumo parte del sueldo bruto menos las retenciones, voy a llegar a los sueldos y jornales a pagar. Entonces, sueldos y jornales a pagar por 28.500. Y acá para simplificar, ¿sí? Utilizo la cuenta aportes y retenciones a depositar, o aportes y contribuciones a depositar, o retenciones y contribuciones a depositar. ¿Sí? Que está dado por toda la parte de las cargas sociales más los aportes personales. Entonces, aportes y contribuciones a depositar serían los 6.500 más los 6.000 más los 9.500, que me da un total de 22.000 pesos. Esto es devengamiento de sueldo, mayo, minuta contable 523. Y si tenemos sueldo, como hace un momento mencionó el contador Piguín, ¿qué tenemos que hacer? Provisión. Tenemos que hacer la provisión para SAC, el sueldo anual complementario. Y eso es fácil porque te dijimos Primero que lo tengo que único... mirar en qué mes estoy. Ojo, ¿eh? Primero tengo que mirar en qué mes estoy. Porque si Sí. estoy en junio o diciembre, no devengo, No, liquido. No. Bien, ya bien, miré bien. eso. ¿Ese era el que le agarraste la vez pasada? Bueno, bien, bien. Sí, ya aprendí. Bien, 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 bien. Entonces, el 31 de mayo, ¿sí? Hacemos la parte del devengamiento del sueldo anual. Entonces tenemos mano de obra fábrica. Acá pueden utilizar, digamos, cuentas distintas. Pueden utilizar SAC, mano de obra fábrica, SAC sobre cargas sociales sobre mano de obra fábrica SAC. Pero, digamos,
todo depende de cuál es el interés que tenga la empresa en qué tan detallado quieres que sea su plan de cuenta de las cuentas formadoras del costo. Eso dependerá. Estos 1.666,67 son los 20.000, ¿sí? Dividido 12. Recuerden ustedes que el sueldo anual complementario son 12 tramos que se pagan en 2 secciones. En junio con el devengamiento de junio y el devengamiento de diciembre. Entonces, cargas sociales sobre mano de obra carga social sobre mano de obra fábrica por 541, después voy a tener los sueldos bijornales y las cargas sociales. Y después, como utilizo la provisión, acá no tengo, sumo los 1.666,67 más los 1.500, ¿sí? Para la parte de la provisión para SAC, lo que me da 3.166,67, y los 547,67 más los 500, para llegar a los 1.041,67. Y ahí tengo el devengamiento del mes de mayo, ¿m? Del SAC. Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Consulta? Sigo. Bien. Entonces, después nos dice que el 31 de mayo del 2018, según parte de producción, durante el mes se han obtenido platos de madera determinados por un valor de 82.000 pesos. ¿Sí? Fíjense que acá les da un valor total porque nosotros en principio teníamos ya en la cuenta producción en proceso, ¿sí? Un saldo inicial, ¿sí? El informe o el parte de producción tiene en cuenta todas las erogaciones que se fueron produciendo, que están dentro de ese total de erogaciones, tanto lo que ya venía como todo lo que se realizaron en el periodo. Ahora bien, ¿qué es lo primero que tengo que hacer antes de registrar los platos de madera terminados, es decir, los productos terminados? Antes de eso, tengo que cancelar las cuentas formadoras del costo. Todo lo que fuimos marcando nosotros con rojo, ¿sí? O resaltando cuando hicimos la registración en el libro diario, tenemos que cancelarla. ¿Se acuerdan ustedes que al principio, cuando vimos, decíamos que cancelamos todas las cuentas de formadora del costo contra lo que era producción en proceso? Entonces, primero vamos a cancelar las cuentas de movimiento. Entonces, el 31 de mayo tengo producción en proceso plato, pero ahora tengo que ver cuáles son mis cuentas formadoras del costo que van a ir al crédito. Es decir, que van a conformar esos 71.615,34. Las únicas dos que hay que mayorizar, ¿sí? Porque las otras en realidad nunca no tuvieron otra más que un solo movimiento, son las cuentas mano de obra fábrica y cargas sociales sobre mano de obra fábrica, que la dividimos en, digamos, tenemos la parte del devengamiento de sueldo y la parte del devengamiento del SAC. ¿M? Esas dos cuentas suman 21.666,67 y 7.041,67. Las otras cuentas directamente tengo que tomar el movimiento que tenían. Siempre es conveniente mayorizar todas las cuentas. Yo no lo voy a hacer por un tema de tiempo, pero acá igual le van a aparecer, le van a ir apareciendo los saldos, ¿sí? Las depreciaciones de producción, que eran 800 y 507, correspondían a producción. La materia prima consumida, que era del total del remito que se remitió, eran 18.000. Los insumos varios consumidos que ingresaban directamente de la compra, que eran 12.000 pesos. Y la energía consumida que se provisionó, que era 2.400. Eso eran todos los importes. Todo eso que cancelan, digamos, todas las cuentas formadoras del costo, forman los 61.615,34. ¿Mm? Y esto es cancelación de cuentas de movimiento según minuta contable, número. ¿Mm? Y ahora, sí, lo que hacemos es activar, por así decirlo, la cuenta de productos terminados, que es productos terminados plato, por
82.000 pesos a producción en proceso. ¿Se acuerdan el esquemita? Que sacábamos de producción en proceso y activábamos producto terminado. Entonces, tengo productos terminados, el valor de producto terminado en mayo, según minuta contable, 525 pesos. Y ahí terminamos el ejercicio. Le hago una aclaración nomás. Este ejercicio está pensado esencialmente para que ustedes vean la parte de producción, ¿sí? Generalmente en los parciales, ustedes vimos que fuimos utilizando la cuenta IVA crédito, IVA débito, IVA crédito fiscal especialmente en este, pero si ustedes usan cuenta de movimiento, si ustedes van registrando, tienen que registrar esas cuentas de movimiento, tienen que cancelarles y tienen que hacer el devengamiento del IVA al fin del periodo. Yo acá no lo hice porque la idea es que ustedes vean simplemente la parte de producción, pero sí tendría que hacer el asiento del devengamiento de IVA, pero como es todo IVA crédito fiscal, ¿sí? Es un saldo a favor. Tengan en cuenta eso nomás para el parcial. Bien, ¿les quedó alguna duda, alguna consulta hasta acá o no? No, profe, se entendió todo. ¿Sí? Ahí pueden ver también el tema, lo que comentamos al principio, el tema de la importancia de mayorizar las cuentas antes de comenzar a registrar, porque si no tienen a mano el dato, les puede pasar que se pongan nerviosos cuando ven que están registrando por producción en proceso por 61.000 pesos y les dice que terminó por 82.000 y dicen, no me alcanza, hice algo mal, ya sé lo que voy a hacer, voy a inventar algo para que me dé los 82.000 pesos. No, presten atención que lo más probable es que haya un saldo inicial que se están olvidando. Porque ahí es donde miran y entran en pánico, pues dice, ¿cómo si acá suma 60 y abajo dice 82 no llego? Y bueno, vamos a cambiar la provisión de energía eléctrica. Éxito. Buah. Sí, Jessica, ahora preguntaron el decreto. No, yo ya expliqué eso, no voy a volver a explicar. No me van con la gente que no hace la pregunta en el sí, momento. están habilitando los videos ya de los Sí, ejercicios que no se dieron, creo. No sé si van a habilitar todo o no, pero están pensando en subir. Espero que... sí, lo del tema del decreto, de vuelta. Traten de resolverlo ustedes y después las dudas que haya lo explicamos, no hay problema. Por supuesto que vamos a volver sobre el tema si no quedó claro, ¿sí? Nos hacen la consulta en el foro, en el Telegram, o si no lo volvemos a ver acá en clase. ¿Mm? Pero la idea es que primero practiquen ustedes a ver si realmente les resulta tan complicado y si no les da, lo vemos de vuelta, no hay drama, ¿sí? Por supuesto. El costeo por absorción podría utilizarse en la empresa constructora también. Sí, lo que pasa que, o sea, es básicamente un costeo por absorción, lo que pasa de que hay una particularidad con la constructora de que por el tipo de actividad, lo que se hace es, no se espera que se termine el producto que sería la obra, sino que se va haciendo por tramos, eso se llama de tracto sucesivo. Buah, por eso, pero es básicamente un costo por absorción. Es Lo que un pasa es que costo por absorción por tramo de tramo, sucesivo. Es decir, exactamente, cada es el costo por tramo es un absorción, fin de pero de obra, por tramos. así decirlo. Cada certificado de obra es un fin de obra. Claro, en lugar de hacer esto que vimos recién, de cancelar las cuentas de movimiento, mandar a producción en proceso y hacer el producto terminado, en lugar de hacerlo al final, lo hacemos cada vez que se aprueba un certificado de obra. O sea, se hace por tramo, pero es un costeo por absorción. ¿Sí? Súper. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Si no, nos despedimos hasta el día viernes.